Hola amigos, esto es Renerdo. Comenzamos. En el video de hoy, entérate de quién es Loki y 10 cosas que debes de saber del dios de las mentiras, Loki de Marvel Comics y del USM. Sobre todo, ahora que está próxima a estrenarse la serie de televisión de Loki. ¡Comenzamos! Introducción. ¿Quién es Loki? ¿Tú quién eres? Obviamente vamos a hablar del Loki de Marvel Comics y del USM, no del dios nórdico. Aunque claro, sí se tomó como referencia en Marvel Comics. Dicho esto, Loki nació en Jotunheim, adoptado por el dios Odín, y tiene la edad más o menos de 5000 años terrestres. Así que, pues no es precisamente un chavito. ¡Yo soy un dios, criatura tonta! Sus poderes son inteligencia sobrehumana, fuerza sobrehumana, longevidad, como ya vimos, magia, que incluye proyecciones astrales, descargas de energía, vuelo, teletransportación dimensional, telepatía. También es experto ilusionista, así como también puede cambiar su aspecto físico y es experto en cuchillos y armas filosas. Y es el dios de las mentiras y algunos le dicen que es el dios de las travesuras, donde la mayor parte del tiempo funge como villano, sobre todo como el archienemigo de su medio hermano, Thor, el dios del trueno. Y es mi hermano. Mató a 80 personas en 2 días. ¿Es adoptado? Aunque también ha sido superhéroe y antihéroe. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a los 10 datos más curiosos o principales de este personaje. Número 10. Originalmente Loki tenía el cabello rojo. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Y además no tenía ninguna conexión con Thor. Increíble, ¿no? Vamos a explicar por qué. La versión moderna de Loki apareció por primera vez en el cómic Journey into the Mystery número 85 de los maestros Stan Lee y Jack Kirby. Pero ahí no fue su primera aparición. Todo se remonta al cómic número 6 llamado Venus de 1949, publicado por la compañía Timely Comics. Sí, la que después se llamaría Marvel Comics, donde vemos por primera vez a Loki con el cabello rojo y un traje rosa y unas sombreras tamaño familiar. Este cómic se trataba de las aventuras románticas de la diosa Venus, sí, la diosa griega, y aparecía Loki como el gobernante de Hades, o sea que nada que ver con la onda nórdica ni los dioses nórdicos, ni mucho menos con los asgardianos. Básicamente era como una especie de prototipo de Mefisto. De hecho, se parecía bastante. Así que, a final de cuentas, Stan Lee y Jack Kirby decidieron reutilizar a este personaje viejo como el medio hermano de Thor y el archienemigo del famoso dios del trueno. Afortunadamente para nosotros. ¡Qué buena onda! Número 9. Su padre, en realidad, es su madre. A ver, ¿qué pasó? Wow, se oyó medio feo el asunto. Déjenme les explico por qué. Como sabemos, Loki es hijo adoptivo del dios Odín. Y como sabemos, tampoco es asgardiano. Su padre biológico, Lofei, o Lafey, como quieran decirlo, es, según la mitología del norte, Lafey es realmente una mujer, por lo tanto, la madre de Loki. Y, para confundir más las cosas, su madre, Far Beauty, resulta ser que tampoco es ella, sino él. En pocas palabras, están cambiados los géneros. Así es que o se equivocó Stan Lee o Jack Kirby o quién sabe qué pasó ahí. ¡Qué cruel! Número 8. Loki realmente es un enano gigante de hielo. Espera, ¿lo dices en serio? Sí, para cualquiera que haya visto la primera película de Thor, recordará que el padre de Loki, Lafey, que ya sabemos que era mujer, pero bueno, esa es otra historia, medía aproximadamente unos 7,5 metros de altura. Y resulta ser que Loki era el enano de la camada de los gigantes de hielo. Como resultado, fue descuidado y lo mantuvieron escondido, hasta que un día Odín, en el asedio a su reino, lo descubre y lo cría como un asgardiano, como todos sabemos.
¡Qué agradable sujeto! Número 7. Loki ha sido una mujer. Sí, de hecho, hay un precedente de esto en la mitología nórdica, donde Loki pasó 8 años viviendo como lechera y dando a luz a varios hijos. Aunque se oyó eso como albur, pero no, así pasó, no es cosa mía. Y esto mismo sirvió de inspiración para que Marvel Comics adaptara más o menos esta historia en los siguientes cómics, que fue Loki, el agente de Asgard del 2014, donde Loki cambiaba de género entre hombre y mujer, manteniendo a todos alerta. Después de esto, en otra historia, fingió ser la Bruja Escarlata por un tiempo, o sea, Wanda, la que todos conocemos. Y no queda ahí. En el cómic Invasión Secreta, el Reinado Oscuro, Loki habitaba en el cuerpo de Lady Sif, que en ese momento estaba saliendo con Thor, el dios del trueno, donde el plan era tomar el trono de Asgard y engañar a Thor para que se acostara con su propio hermano. ¡Ah! No, mejor cambiemos al siguiente número. ¡Ah! ¡Mis ojos se derriten! ¡Ah! Número 6. Loki realmente está muerto. Bueno, eso en el universo de Marvel Comics. Es un poco confuso, pero todo pasó cuando Sentry se convierte en el alter ego psicópata y superpoderoso llamado Void, que como sabemos es uno de los personajes más poderosos del universo de Marvel Comics, el cual destruye e invade Asgard y rasga a Loki en 2 partes, literalmente. Y en ese momento, con su último aliento, le dice a Thor: "Lo siento, hermano". Bueno, hasta eso se vio bien. Más vale tarde que nunca. Imposible. Pero como sabemos, en los cómics volvería a aparecer. En este caso, renacería. Pero sin embargo, queda muy claro que esta nueva encarnación no es el mismo Loki original. Porque realmente, y de manera oficial en Marvel Comics, esa versión original ya no existe. Número 5. Loki renació como Kid Loki. Y esto, obviamente, tiene relación con el número anterior. Esto sucede en el 2011 en el cómic Thor 617, donde Loki reaparece como un estafador callejero, sin ninguna memoria de su antiguo yo. Así es que, a final de cuentas, Thor se da cuenta de que es su hermano y está vivo. Toma al niño bajo su protección y lo ayuda también a recuperar la memoria. Y es ahí cuando el niño Loki, o Kid Loki, como lo dicen en inglés, se une a los jóvenes Vengadores, y en donde obviamente tuvo dificultades para escapar del pasado infligido por su yo mayor. Intentó también convertirse en un agente secreto asgardiano, pero fue por breve tiempo. Realmente, a final de cuentas, acabó regresando, ya saben, a los caminos del mal. Sí, tenía que ser. Por fin tendré mi venganza. Número 4. Loki es pansensual. Sí, para aquellos que no saben qué es pansensual, es alguien que no tiene límites en sus elecciones o actividades sexuales, independientemente del sexo biológico o del género o de la identidad de género de la persona. En pocas palabras, no le hace al feo a nadie. Dado que, como sabemos, Loki tiene la habilidad de cambiar de forma, así que se puede adaptar a las necesidades de la otra persona. No hay ningún problema. ¡Qué buen truco! Como ya vimos en los números anteriores. Número 3. Loki no puede nadar. O lo que es lo mismo, el agua es la kriptonita de Loki. Sí, durante la primera aparición de la Edad de Plata, en el cómic The Journey into the Mystery, se reveló que los poderes de Loki no funcionan en el agua. Y también está implícito que obviamente tampoco sabe nadar. Pero claro, esto fue en los cómics. La impotencia acuática de Loki no se ha vuelto a mencionar tanto en los cómics como obviamente en el USM. Así es que si pasa algo en la serie con el agua, ya sabemos de dónde viene eso. Número 2. Loki ha empuñado el martillo de Thor. Sí, esto pasó en el cómic de los Avengers contra X-Men Axis número 9, donde Loki avienta un hechizo y convierte la orientación ética de todos los héroes
a villanos y los villanos a superhéroes, donde finalmente Loki pudo levantar el martillo. Pero a su vez, esto lo convirtió en el dios del heroísmo y la verdad, por lo cual no podía usar el martillo para darle a su hermano, porque ya era digno y obviamente pues tenía que ser bueno. ¿Acaso no lo viste venir? Número 1. En el USM, Tom Hiddleston se inspiró en 3 actores para interpretar a Loki. El primero fue el actor Peter O'Toole, que conocimos en la película de Lawrence de Arabia, del cual se inspiró para capturar el lado enigmático y temerario de Loki. Y el segundo actor es Jack Nicholson, del cual tomó la personalidad carismática y un tanto loca. Y finalmente del actor Clint Eastwood, del cual tomaría la ira y la fuerza para proyectar al personaje de Loki. Así es que básicamente hizo una mezcolanza entre estos 3 actores para sacar la interpretación del personaje de Loki. Tom Hiddleston fue elegido perfectamente para interpretar este papel, pero realmente él no fue el primer candidato para tomar este rol. Entre los candidatos estaban Charlie Cox, sí, el que se hizo famoso como Daredevil. También estaba Josh Hartnett y también estaba Jim Carrey, sí, el de la máscara. Que, por cierto, ahí hay un dato curioso. La máscara de madera que vimos en la película estaba creada originalmente por Loki. Sí, claro, era Loki de otro universo. Pero es un buen dato, ¿no? Así es que si vemos una máscara de madera en la próxima serie de televisión de Loki, ya saben de dónde viene la referencia. Bueno, gracias por apoyar los canales de Renerdo. Nos vemos en la siguiente y buen día para todos.